Cada cierto tiempo, el fútbol nos regala un año o una temporada que rompe las reglas de la probabilidad y desafía las apuestas. Los equipos modestos se levantan y los resultados que normalmente suenan a cuentos de hadas se vuelven realidad. Y el ejemplo máximo de esto ocurrió en 2004. Sobre el papel, el guión siempre parece sencillo. Las estrellas más grandes, los clubes más ricos y las selecciones más fuertes son las que deberían dominar. Pero en 2004, los dioses del fútbol escribieron uno de los capítulos más impredecibles de la historia. En ese año, el fútbol en todo el mundo se rompió. Un club fuera de las 5 grandes ligas ganando la Champions League. Una selección sin historia de victorias conquistando la Eurocopa. Un equipo aparentemente random destronando al Bayern Múnich en Alemania. Ni Real Madrid ni Barcelona levantando el título de la Liga. Un pequeño país ganando por primera vez la Copa Africana de Naciones. Un club terminando invicto toda la temporada en la Premier League y mucho más. El 2004 no fue solo una anomalía, fue un completo caos. Sin embargo, nos demostró una vez más que el fútbol sigue siendo un deporte gloriosamente impredecible. Y ningún torneo captura mejor la esencia de lo extraño que fue el 2004 que la Eurocopa de ese año. El anfitrión, Portugal, estaba construido alrededor de una generación dorada. Luis Figo, Rui Costa, Deco y un adolescente Cristiano Ronaldo. A su alrededor rondaban los pesos pesados de siempre. Llegaban con Zidane, Henry, Vieira, Makelele, De Sailly y más. Italia también estaba llena de gigantes. Del Piero, Totti, Cannavaro, Andrea Pirlo, Alessandro Nesta y Gianluigi Buffon. Después incluso tenías a España luciendo como un caballo negro, con Raúl, Xavi, Carles Puyol, Xavi Alonso, Iker Casillas y un joven Fernando Torres. Podría decir lo mismo de selecciones como Alemania, Países Bajos, Inglaterra y la República Checa. En verdad, la Eurocopa 2004 estaba desbordada de talento, desde las grandes estrellas veteranas hasta la joven generación llena de fuego. Pero a pesar de las plantillas repletas de figuras y de los jóvenes robando los reflectores, como Wayne Rooney con apenas 18 años, la verdadera atracción del torneo se convirtió en un equipo que casi nadie había elegido siquiera para superar la fase de grupos. Un equipo que nunca había ganado un solo partido en la Eurocopa, un equipo sin experiencia, un equipo sin superestrellas. Grecia. Sin embargo, a pesar de todo eso, un grupo de futbolistas prácticamente desconocidos jugó un fútbol casi perfecto durante todo el torneo. Grecia rompió las expectativas, sorprendió a Portugal con un 2-1 en el encuentro inaugural del campeonato, dejando a los anfitriones completamente desconcertados. La mayoría pensó que solo había sido un golpe de suerte para abrir el torneo, pero más tarde, en la fase de grupos, empatarían con España y de manera ajustada lograrían colarse en la etapa de eliminación directa. En los cuartos de final les esperaba la prueba definitiva, los campeones defensores. Y sorprendentemente, durante todo el partido, los franceses nunca pudieron encontrar su ritmo. Angelos Charisteas robó un cabezazo y Francia jamás pudo igualar el marcador. De repente, para los griegos, lo imposible empezó a sentirse un poco más posible. En la semifinal se enfrentarían contra la República Checa, liderada por el mediocampista estrella, ganador del Balón de Oro, Pavel Nedved. Durante todo el partido, los checos bombardearon a Grecia con oleadas de ataques, pero en el minuto 105, Traianos Delas marcó un cabezazo desde un tiro de esquina, sellando la victoria con el ya extinto gol de plata. Y por si te preguntas, eso significaba que si un equipo iba ganando tras los primeros 15 minutos del tiempo extra, básicamente el partido se terminaba. Y así, Grecia, contra todo pronóstico, había logrado sobrevivir ante el equipo más en forma del torneo. La final sería una revancha contra los anfitriones, y en un partido lleno de tiros de esquina y tiros libres, sería Angelos Charisteas en el minuto 57 quien se elevaría por encima de la defensa portuguesa para marcar el gol de triunfo. Grecia resistiría hasta el último minuto, y cuando el árbitro pitó al final, Grecia era campeona de Europa. Un equipo sin estrellas, sin historia de victorias y sin ninguna posibilidad, acababa de conquistar el continente, demostrando que, sin importar lo grandes que sean las probabilidades, en el fútbol todo puede pasar. Después llegó la Copa América 2004. Brasil arribó a Perú con una plantilla que parecía de ensayo, sin Ronaldo, sin Ronaldinho, sin Rivaldo, sin Cafú ni Roberto Carlos. Mirá la nómina, solo Julio César en el arco, un Maicon de 22 años y un Adriano también de 22. Sin embargo, incluso sin las máximas figuras del país, Adriano entraría en una de las mejores rachas de su carrera. El delantero del Inter de Milán, en la cima de su poder físico, destrozó defensas con su fuerza, su habilidad y su cañón de zurda. Marcó en cada ronda y terminó el torneo con 7 goles, llevándose tanto la bota de oro como el balón de oro del campeonato. Y la final contra Argentina fue un clásico. Los argentinos ganaban 2-1 en tiempo de descuento
Pero de repente, Adriano encontró un balón suelto y lo reventó en el minuto 93, logrando el empate a segundos de la derrota. En la tanda de penales, Brasil triunfó. Ni siquiera el poder ofensivo de un joven Carlos Tevez o de Javier Saviola, ex Barça y Madrid, además del ex jugador del año en Argentina, pudo frenar la monstruosidad de Adriano. A pesar de que Argentina era la gran favorita para llevarse el título, lo que dejó ese torneo, por más hermoso que fuera, fue un recordatorio de lo increíblemente corta que fue la cima de Adriano. Y el último de los torneos internacionales locos de ese año fue la Copa Africana de Naciones. En África se esperaba que los gigantes de siempre, Nigeria, Camerún y Egipto, dominaran. Al fin y al cabo eran los equipos con grandes nombres como JJ Okocha y Samuel Eto'o. Sin embargo, los anfitriones, Túnez, silenciosamente hicieron historia. Superaron a Senegal, Nigeria y Marruecos para ganar su primer título internacional, que hasta el día de hoy sigue siendo la única vez que lo consiguieron. Pero si lo internacional no era suficiente sorpresa a nivel de clubes, el 2004 fue una completa locura. Y nada más anómalo o icónico que el Porto levantando la Champions League, porque ese fue el inicio de la leyenda de José Mourinho. Ese año estaba lleno de titanes, los galácticos del Real Madrid, la dinastía del Milan, la magia de los invencibles del Arsenal y la máquina del Manchester United de Sir Alex Ferguson. Sin embargo, ninguno de ellos llegó a la final. La primera gran prueba del Porto, donde muchos esperaban que quedaran eliminados, fue en los octavos contra el United. En Old Trafford, con la serie al filo de la navaja, un tiro libre dejó un rebote caótico y Coutinho empujó el empate en el último minuto. Los hinchas del United quedaron mudos, mientras Mourinho corría desaforado por la banda señalando que Porto no eran pasajeros, eran piratas. En los cuartos, el juego abierto de Lyon quedó expuesto por el ataque del Porto. Mourinho no estacionó el autobús, lo puso a toda marcha, ganando cómodamente 4-2 en el global. En la semifinal contra el Deportivo La Coruña fue una batalla en ambos partidos. Solo se anotó un gol en toda la serie, pero esa era otra rareza del 2004. Un club como el Deportivo había llegado a semifinales. Y tan improbable como fue Porto en llegar a la final, sus rivales, el Mónaco, también era una anomalía que esté ahí. El verdadero genio sobre el césped detrás del éxito del Porto fue nada menos que Deco. Y en la final de la Champions no hubo piedad. Porto aplastó al Mónaco 3-0. Un equipo al que nadie veía siquiera pasando octavos levantaba la Champions League. Pero más allá de las medallas, algo más había nacido: el moderno entrenador celebridad. La mezcla de táctica, carisma y antagonismo de Mourinho transformó por completo la forma en que los clubes veían al hombre en la línea de banda. Tras aquella victoria monumental, Mourinho ascendería a dirigir y reconstruir al Chelsea. Mientras tanto, su principal hombre en el campo sería fichado por el Barcelona y terminaría segundo en la votación del Balón de Oro. Pero en la Premier League sucedió algo que quizás fue incluso más raro que el Porto ganando la Champions League. El Arsenal terminó invicto. Hay logros que las estadísticas describen, pero que simplemente no logran transmitir del todo. 26 victorias, 12 empates y 0 derrotas. Suena muchísimo más fácil de lo que realmente fue. Thierry Henry tuvo que estar en su mejor versión, anotando 39 goles y dando 15 asistencias en todas las competiciones. Patrick Vieira encarnaba el liderazgo controlando el mediocampo. Robert Pillé y Jambert aparecían en el área marcando todo tipo de goles inesperados. Sol Campbell mantenía firme la defensa y Dennis Bergkamp ponía un toque de magia cada vez que tocaba la pelota. Todo esto combinado bajo la visión de Arsène Wenger de un fútbol ofensivo y fluido, el cual dio lugar a una de las temporadas más imposibles en la historia del fútbol. Y no es que este Arsenal pasara la temporada con facilidad. En muchas ocasiones estuvieron en la trinchera y tuvieron que luchar hasta el final, ya fuera contra un Chelsea que les pisaba los talones o contra el Manchester United de Sir Alex Ferguson, al que nunca se podía descartar. Esa racha solo fue posible gracias a empates agónicos como visitantes, victorias sufridas por 1-0 y la convicción de que cada hombre en el campo debía pelear hasta el último silbatazo de la temporada. Hasta el día de hoy sigue siendo la única temporada invicta en la historia de la Premier League, y que otro equipo logre lo mismo o incluso superarlo es algo muy poco probable. De la misma manera, en España nada fue normal en 2004. Quizás te preguntes, ¿quién ganó la liga ese año? ¿El Real Madrid o el Barcelona? La respuesta es ninguno de los dos. Ese año el campeón de liga fue el Valencia, porque esa temporada no se trató de las superestrellas galácticas en Madrid ni de la magia de Ronaldinho en Barcelona. La liga perteneció al equipo con los 11 más sincronizados. Básicamente, el Valencia ganó con ritmo, con forma y con consistencia. Y no solo eso, el Valencia también conquistó la Copa de la UEFA, venciendo al Marsella 2-0 en la final. Este inesperado doblete fue liderado por el entrenador Rafa Benítez. Y sorprendentemente, aquel Valencia no tenía demasiados nombres de gran perfil.
Los más destacados fueron Pablo Aimar, Vicente y Mista. Y en esa Copa del Rey de aquel año, tampoco el Real Madrid ni el Barcelona lograron ganarla, ya que el Real Madrid perdió 3-2 contra el Real Zaragoza. Definitivamente una temporada extrañísima en España. Incluso en la Bundesliga estaba ocurriendo exactamente lo mismo. Ese año el monopolio del Bayern Múnich fue roto, porque el Werder Bremen arrasó con la liga, terminando 6 puntos por encima del Bayern para quedarse con el título de la Bundesliga, y además ganando la DFB Pokal para asegurar el doblete doméstico. Y esa temporada se debió en gran parte al rendimiento anómalo de Ailton, un delantero brasileño que había sido un trotamundos durante la mayor parte de su carrera. Ese año anotó 34 goles y dio 9 asistencias en 43 partidos, no solo siendo el máximo goleador de su club, sino también de toda la Bundesliga. Para ponerlo en contexto, tuvo una carrera bastante decente de 5 años en Alemania, pero esa temporada fue realmente una anomalía. Y por cierto, ese fue el primer doblete doméstico en la historia del Werder Bremen. Quizá lo más increíble de esa temporada para el Bremen es que sellaron ese improbable título de liga nada menos que Múnich. Tan extraño y rompedor de la matriz como fue el 2004 para el fútbol, el deporte en conjunto dejó un mensaje claro. Si Grecia pudo desafiar todas las probabilidades, si el Porto pudo superar a los gigantes más grandes de Europa, si el Werder Bremen pudo bailar en el jardín del Bayern, para cada jugador, cada club y cada hincha fue un recordatorio. En el fútbol, todo puede pasar. Y esta redistribución psicológica es tan parte del legado del 2004 como las propias medallas. Llámalo raro si querés, pero fue un año que multiplicó lo que era posible. La marcha de Grecia en la Euro 2004 probó que los torneos podían ganarse con disciplina y detalle, abriendo la puerta a desenlaces como la Italia campeona en la Euro 2020, pese a su bajo nivel antes y después. La conquista del Porto en la Champions League anunció la era de los entrenadores, demostrando que la mente en la banda era tan importante como los hombres en el campo. Pero lo más importante, nos recordó por qué la incertidumbre del fútbol es lo que lo hace tan hermoso. Así que sí, el 2004 fue extraño, pero lo extraño era el punto, un año que probó, una vez más, que lo más poderoso del fútbol no son solo un montón de superestrellas o un presupuesto gigante. Nadie es realmente invencible. Porque en el momento en que el silbato suena, durante 90 minutos, todo es posible. Y todo lo que hace falta es un instante mágico.